estamos aquí con el profesor José Anderson Patín de la institución educativa Humberto Rafo Rivera y nos va a comentar un poquito de la labor que hace en esa institución. Bueno, como ya lo dijo el compañero, mi nombre es José Anderson Patín, soy docente en Educación Física, Salud y Deporte de la Universidad del Quindío, especialista en entrenamiento de alto rendimiento, magíster en Educación Básica y tengo un doctorado en Medicina Deportiva. La parte que nosotros hacemos dentro de la institución educativa tiene que ver con la clase de Educación Física, soy el orientador y soy el director del programa de Educación Física Institucional. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias. Espero que ustedes también estén muy bien en su carrera. Gracias, profe. Profe, pues esto consiste en 6 preguntitas. Profe, la primera pregunta es: ¿por qué decidió estudiar para ser profesor de educación física? Bueno, yo decido estudiar educación física básicamente por vocación. Antes de ingresar a la carrera como licenciado en física, estaba preparándome para ser médico. Tras una situación familiar que ocurrió, cambio mi perspectiva de vida y dado que desde niño soy deportista, tomé la opción de empezar a hacer una carrera que estuviera muy afinada a mi sentir vocacional. Y definitivamente cuando uno tiene la afinidad con el deporte y cuando ha tenido ese proceso de formación deportiva y esa disciplina, pues es muy importante para uno poder dar y expresarle a otras personas lo que tomó como estilo de vida, y eso fue prácticamente lo que yo hice, una vocación. Por eso decidí estudiar la licenciatura en Educación Física y hoy por hoy creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Profe, la siguiente pregunta es: ¿qué es lo que más le gusta de ser profesor de Educación Física? Lo que más me gusta de ser el docente de Educación Física y de orientar el proceso de la Educación Física es que se deja una huella imborrable en los estudiantes que realizan la práctica deportiva. Cada uno de ellos es un mundo aparte que tiene una cantidad de capacidades, una cantidad de cualidades y habilidades físicas, tanto básicas como innatas, que se van desarrollando a medida de que se van potencializando cierto tipo de prácticas educativas y que de una u otra manera dejan una huella muy pero muy importante en cada una de las generaciones que pasan a través de la institución educativa. La ventaja más grande que tenemos nosotros al ser licenciados de Educación Física es que impactamos directamente en el estudiante, no solamente en la parte académica, sino que trabajamos directamente con su proyecto de vida, su vida social, dado que en el deporte se pueden interactuar de muchas maneras, sus valores, sus axiologías, el comportamiento, su disciplina, su desarrollo a nivel afectivo, su desarrollo a nivel social. En sí la clase de la Educación Física es una de las clases más competentes que puede tener el campo de la educación como tal. La siguiente pregunta es: ¿qué logros ha alcanzado el colegio mediante la clase de educación física? Bueno, Humberto Rafo Rivera es una institución de mucho prestigio, son mucho más de 70 años de educación, donde hemos tenido deportistas de alto nivel, hemos tenido deportistas mundiales y en los que de una u otra manera también hemos demostrado la casta deportiva que tiene el Valle del Cauca. Sin lugar a duda, la institución educativa Humberto Rafo Rivera es un palmar de deportistas y de talentos deportivos que nacen año a año. Indiscutiblemente hemos podido desarrollar dentro de la institución palmares deportivos que hoy por hoy son parte de nuestra jerarquía deportiva, como es el hecho de tener grandes deportistas de élite mundial. Entre ellos pues podemos referir al estudiante Cristian Valencia, que es uno de los estudiantes más importantes e íconos de Humberto Rafo Rivera, quien es atleta de formación, ha sido campeón americano, ha sido campeón panamericano y suramericano en atletismo. Tenemos el caso de Juan Felipe Montealegre, que perteneció a nuestra institución y que de una u otra manera es el segundo en el ranking mundial a nivel de judo. Y tenemos diferentes deportistas de alto nivel que han representado a nuestro país, no solamente en las instancias deportivas de tipo nacional, departamental y zonal, sino que también han participado en diferentes eventos internacionales como en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, y en todos ellos hemos tenido la oportunidad de traer medalla de oro. Es decir que el palmar deportivo que tiene Humberto Rafo Rivera y que tienen sus estudiantes atletas es muy importante, es de talla mundial. Bastante amplio. Bastante amplio. Otra pregunta: ¿cómo desarrollas la planeación de tus clases? La práctica de las clases, de la clase como tal de la educación física, tiene varios cimientos epistemológicos y también tiene unos segmentos muy específicos dentro de la planeación nacional docente.
Nosotros hablamos de una jerarquía de normas, de una ley estatutaria que es la que establece todas y cada una de las normas educativas que establecen en el plano de la educación física y dentro de cada una de las ciencias del saber, que es la ley 115 de la educación. A partir de ella, pues hay otros decretos que pueden estar establecidos dentro de la parte reglamentaria de la clase, como es el decreto 1860, que es el que habla directamente del deporte asociado. Pero indiscutiblemente el palmar que hace que la clase de educación física tome sentido son los lineamientos y estándares curriculares de la clase de educación física. Ese es el estamento que nos dice a nosotros como regentes de la educación física cuáles son los percentiles, cuáles son las habilidades propioceptivas, cuáles son las habilidades individuales y las habilidades básicas de locomoción que tiene cada uno de nuestros estudiantes, que luego pasan a ser experiencias significativas que le dan sentido a la clase de la educación física. Entonces, basándonos en la capacidad que tiene cada uno de ellos como estudiantes, no solamente en el ser estudiante, sino en el ser persona, podemos establecer la clase de la educación física estimada para los estadios de crecimiento, estimada para las diferentes habilidades de conocimiento de los estudiantes y estimadas también, ¿por qué no?, para los diferentes biotipos y biogéneros que se establecen dentro de la clase de la práctica de educación física. ¿Cuál es el reto más grande que encuentra el ser docente de educación física dentro del sistema educativo colombiano? Miren, existe una dualidad muy grande frente a esa pregunta. Indiscutiblemente la clase más esperada, la más amada, la más enriquecedora para los estudiantes en el colegio es la práctica de la educación física. Creo que esa es la clase más importante que pueden tener los chicos a nivel institucional. Sin embargo, afrontamos unos retos muy grandes cuando se trata de la clase de la educación física. Primero porque nuestra clase tiene unas prioridades que deberían estar establecidas en el marco legal y no lo están. Hablo, por ejemplo, de las diferentes estimaciones que tiene la práctica deportiva. A veces, a nivel de cronograma, no se establecen horarios específicos para nuestra clase, teniendo en cuenta, por ejemplo, la participación del clima. A veces una clase a las 12 del día hasta las 2 de la tarde es insoportable por el clima que se vive aquí en la ciudad de Palmira o en la ciudad de Cali. A veces tener establecidas clases de educación física en horarios no acordes para los estudiantes que no están dispuestos a la práctica deportiva por el sol o por la lluvia o por los diferentes elementos, se vuelve un contexto bastante difícil de manejar dentro de la práctica. Además, es una de las clases más vulneradas, por así tenerlo en cuenta, dado que para la clase de la educación física es necesario tener unos escenarios deportivos estables, es necesario tener una forma de participación muy activa con los estudiantes y eso necesita unos recursos y esos recursos muchas veces no llegan a las instituciones educativas estatales. El educador físico tiene que trabajar básicamente con lo que la institución cuenta y muchas veces esos recursos no son suficientes y si existen no existen de buena manera. Entonces esas son las partes más importantes y el reto que tiene el profesor de educación física para establecer su clase. Aparte de ello, pongámosle que hoy en día nuestros estudiantes están enfocados más a una parte sedentárica, a una parte más activa dentro de los juegos, dentro de los videojuegos, dentro de las partes activas a nivel cerebral, pero poco comprometen su cuerpo para un trabajo serio y responsable de lo que tiene que ver la actividad y la salud. Entonces, el papel fundamental que tiene el educador físico hoy por hoy es el recuperar los valores del derecho al deporte, del derecho al niño que practique una actividad deportiva y que dentro de su vida tome una disciplina deportiva como una cualidad de formación. Profe, y terminamos con esta pregunta. ¿Qué innovaciones haría usted dentro de la formación de futuros licenciados en educación física? El educador físico, el profesor de educación física debe de ser una persona consciente y responsable de la responsabilidad que tiene al enfrentarse a estudiantes, niños, niñas, jóvenes y jovencitas todos los días. Debe de ser una persona capaz de innovar en su cabeza todas y cada una de las habilidades que debe de tener presente el educador para impactar en sus estudiantes. Eso debe de ser lo más importante, que nuestro proyecto de vida forme de verdad a los estudiantes a formarse en un proyecto de vida. Yo lo puedo decir desde mi carrera, cuando veo estudiantes que han salido de la institución educativa, que hoy por hoy se forman en mi carrera, que están haciendo mi progrado, mi pregrado, que tiene que ver con la licenciatura en educación física, digo, impacté en algo, en una pequeña medida la vida de mis estudiantes. Ese debe de ser el compromiso más grande que debe de tener la clase de la educación física, impactar de una manera directa, cosa que los estudiantes que hoy por hoy reciben la clase de educación física en las diferentes instituciones educativas estatales
crean en la posibilidad de llegar a ser un licenciado en educación física e impactar a nuevas generaciones. Listo, profe. Listo. Muchas gracias por tu Claro colaboración. que sí. Muchas gracias. A ustedes, de verdad que les agradezco. Claro que sí. A ustedes. Mi nombre es Andrés Felipe Salinas Bonilla y el de mi compañero Cristian Felipe Quitumo. somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la institución universitaria Antonio José Camacho. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a un docente empírico de educación física. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Pungarín Fernández. Soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle y tengo 18 años. Buenas tardes, profesor. La participación en el cuestionario. ¿Cuál es su formación académica? Actualmente soy estudiante de la Universidad del Valle en la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras. ¿Hace cuánto entra a la clase de educación física en la institución? Hace aproximadamente 2 años y medio. ¿Le ha gustado orientar la clase de educación física? ¿Por qué? Sí, porque he tenido esa interacción con el ámbito deportivo y además se tiene esa relación con los estudiantes. ¿Cómo desarrolla la planeación de sus clases? Por lo regular, lo hago en mi casa. Tomo todo tipo de recursos, tanto como virtuales, como los físicos que pueden ser los libros. Busco en internet muchos tipos de ejercicios que puedo practicar acá y también nuevas dinámicas que se pueden ejercer. Profesor, ¿qué logros ha alcanzado el colegio durante la clase de educación física? Bueno, últimamente los estudiantes han tenido un progreso significativo en la parte de competencias. Se ha tenido un nivel de exigencia más alto y por lo tanto se ha visto los resultados se han visto reflejados. La situación disciplinaria e intelectual se ven características más acopladas, son más coherentes a la hora de actuar, mantienen un orden, son capaces de crearlo y seguirlo. Profe, ¿cuál cree usted que es el gran desafío de un docente de educación física en el sistema educativo colombiano? Creo que la parte más difícil es esa relación que se debe tener con los estudiantes o que deberían de tener con los estudiantes, más allá de la clase en sí, que sea como los ejercicios y la parte de teoría, esa relación de manejar como el ser de cada uno, tener un poco más de humanidad y aparte de eso, no sacar lo que es el punto de tomar en serio la clase de educación física, ya que solo se tiene como reflejado una imagen de una clase de juegos y ya, va más allá de una simple clase de ejercicio dinámico y momentos de diversión y ya, que tiene la parte de la teoría, por ejemplo. Ok, profe, ¿qué mejoras cree usted que podemos hacerle a la educación física dentro del sistema de educación colombiano? Tener un poco más de dinámica con los estudiantes y en situaciones extracurriculares, manejar por ejemplo lo que son las TIC, ya que hoy en día es como algo totalmente globalizado, ya está globalizado por otras palabras, así que tenerlo o agregarlo a lo que es el proceso no estaría nada mal. Y ayudaría mucho lo que es en la cuestión de clases, en el desarrollo de clases, en la planeación y todo ese tipo de cosas. Y por último, ¿qué innovaciones haría usted dentro de la formación de futuros licenciados en la educación física? Yo creería, o sería lo mejor, en mi lógica no sé, que tener más, los profesores de educación física, tener más conocimiento de las situaciones tecnológicas. Esa parte de las TIC sería fundamental, ya que se les permite facilidad, más movimiento en lo que es la cuestión del desarrollo con los estudiantes, esos procesos. Se puede tener más, se vería más, algo más acoplado y con más movimiento. Gracias, profe, eso ha sido todo.